Si nosotros pedimos a cualquier estudiante que nos defina en una sola frase qué es el sistema respiratorio, aparecerá el concepto necesitamos el oxígeno para sobrevivir. Si les pedimos que desarrollen ese concepto, nos encontraremos con una serie de descripciones de procesos macroscópicos de todos conocidos. Sin embargo, si queremos entender por qué necesitamos el oxígeno, necesitamos mirar a las mitocondrias. Las mitocondrias, o más bien sus antecesores, desarrollaron toda una serie de estrategias para poder utilizar la energía almacenada en los enlaces de los sustratos metabólicos, preferentemente hidratos de carbono. En estas mitocondrias podemos ver una serie de elementos enzimáticos acoplados. Dichos complejos aprovechan la transferencia de electrones a favor del gradiente electroquímico. Durante esta cadena de transferencia, algunos de estos casos llegan a ser lo suficientemente amplios para permitir la generación de nuevos enlaces y reacciones químicas acopladas. Entre ellos, el que más nos interesa es la formación muy eficiente de ATP. Ahora bien, para que esto suceda, se necesita una molécula que secuestre estos electrones de la cadena, o un aceptor de electrones, y por lo tanto mantenga este gradiente electroquímico en marcha. Si nos fijamos en la tabla periódica, nos encontramos con que uno de los elementos más electronegativos es el oxígeno, de hecho solo superado por el flúor. Ahora bien, el flúor es muy escaso en la naturaleza, en tanto que el oxígeno se encontraba en una gran abundancia. A ello habría que añadir que este secuestro de electrones por parte del oxígeno conlleva su reducción y la formación final de agua como producto. Paralelamente, la oxidación de los hidratos de carbono tiene como subproducto CO2. Tras el proceso de endosimbiosis con las arqueas que permitió la formación de los primeros eucariotas, la tremenda disponibilidad de oxígeno en el entorno permitió que estas células evolutivamente se impusieran sobre el resto de formas de vida. Dicha disponibilidad para el oxígeno era tremendamente fácil y potenciadora de ese desarrollo, en tanto en cuanto aquellos organismos se limitaban a ser organismos unicelulares o como mucho agregaciones de pequeños elementos, lo que permitía que mediante procesos simples de difusión el oxígeno pudiera acceder a la cadena enzimática de transporte de electrones que mencionábamos anteriormente. En los organismos pluricelulares, en los animales superiores, esta distancia se ha vuelto insalvable. El oxígeno, desde su origen, su fuente, no puede alcanzar mediante difusión simple su destino final, el sumidero, donde se encuentra en la mitocondria la cadena enzimática a la que antes hacíamos referencia. La primera estrategia evolutiva para solventar este problema fue la creación de un proceso de una red de distribución sencilla que por movimiento convectivo simple permitiera a las células del organismo estar en contacto con una suficiente concentración de oxígeno. En los animales superiores, este sistema de transporte convectivo simple constituye el elemento ventilatorio del sistema respiratorio. Sin embargo, las limitaciones de este sistema convectivo abierto permitieron el desarrollo de otro sistema convectivo interno que constituye el sistema circulatorio. Básicamente, el sistema circulatorio es un sistema tubular cerrado con un mecanismo de bombeo que se consolida después en el corazón durante la evolución. Dicho sistema tubular moviliza un vector, un transportador que capta el oxígeno desde el compartimento ventilatorio y lo dirige y lo transporta hacia el último compartimento, la célula, donde se encuentra la mitocondria y la cadena de transporte de electrones. El vector o el transportador al que nos referimos es la hemoglobina. El transporte y el movimiento de oxígeno entre todos estos compartimentos se está produciendo por un proceso de difusión simple, un proceso molecular, y el motor es la diferencia de concentraciones que existe entre la fuente, el compartimento inicial, y el sumidero, la mitocondria, donde el oxígeno se encontrará en su menor concentración. Es por lo tanto necesario mantener este gradiente si queremos asegurar una síntesis de ATP como moneda energética, generando como subproducto el CO2.
Por lo tanto, nos encontramos con un problema de tipo logístico, un problema de distribución, que aquí hemos representado esquemáticamente en dos elementos separados. El primero de ellos es un elemento abierto que permite el intercambio con el exterior de ese oxígeno y de los elementos, el CO2, con su producto, y el segundo un sistema de transporte interno de distribución mediante un vector muy definido. Cabe destacar que el movimiento de oxígeno entre cada uno de estos compartimentos, una vez se haya establecido, va a depender únicamente de las diferencias de concentraciones y por lo tanto va a escapar a cualquier tipo de regulación. De modo que si nosotros necesitamos modificar la eficiencia de este transporte para adaptarse a las diferentes situaciones funcionales, necesitamos actuar sobre el proceso de transporte de masa, el transporte convectivo, en cada uno de esos sistemas. Paradójicamente, el elemento señalizador o regulador en ese movimiento convectivo no va a ser el oxígeno. Es el CO2 el que va a estar actuando sobre la eficiencia del transporte en los dos sistemas, circulatorio y respiratorio. Independientemente del elemento regulador, el punto clave de toda esta cadena es conocer cuál es la concentración de oxígenos en todos y cada uno de los puntos de la misma. Desgraciadamente nos vamos a tener que enfrentar a definir esa concentración en diferentes medios, utilizando diferentes unidades físicas y con nomenclaturas muy variadas, lo cual complica y hace muy difícil mantener un criterio uniforme para poder conocer dicha concentración. Ello nos lleva a tener que considerar cuál es la concentración de oxígeno en los diferentes puntos de este recorrido en la cadena de transporte en todos y cada uno de los compartimentos. El primer punto de esa cadena lo constituye la concentración de oxígeno en el aire que respiramos, la presión atmosférica. Esta presión atmosférica es una presión parcial y, como todas ellas, refleja el choque de las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contenga. El valor de la presión parcial, la presión atmosférica de oxígeno, por lo tanto, va a ser proporcional al porcentaje de oxígeno dentro de la mezcla gaseosa que estemos considerando. En el aire que respiramos, la concentración de oxígeno es del 21%. Por lo tanto, para una presión estándar de 760 milímetros de mercurio, ese 21% implica una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Esa presión es la que conocemos como P sub A mayúscula de oxígeno, que es la presión parcial atmosférica. Dicha P sub A mayúscula se va a modificar en el momento en que el aire entra en la cavidad bucal. Dentro de la cavidad bucal hay una enorme concentración de agua. Dicha concentración se corresponde con una presión de vapor de agua a 37 grados centígrados que alcanza los 47 milímetros de mercurio. Dicho vapor de agua se incorpora a la mezcla gaseosa que respiramos y por lo tanto disminuye la concentración relativa de oxígeno, que alcanza los 150 milímetros de mercurio. De hecho, este es el valor de presión parcial de oxígeno atmosférico que aparece en los libros de texto como referencia. Si continuamos con la progresión de la mezcla gaseosa inspirada a lo largo del sistema túbulo-alveolar del árbol respiratorio, podemos ver que va a haber una enorme caída en la presión parcial de oxígeno debido a la elevada presencia de CO2 tanto dentro del alveolo como del propio sistema tubular. Dentro del alveolo la concentración de CO2 es muy superior a la que existe en el aire atmosférico, llega a alcanzar los 40 milímetros de mercurio de media. A ello hay que añadirle que existe un exceso relativo de CO2 sobre el oxígeno dentro del propio sistema respiratorio como consecuencia de la arquitectura del árbol ventilatorio, y es lo que conocemos como coeficiente respiratorio y que se encuentra en un valor en torno a 0.8. Si incorporamos estos datos y recalculamos el valor de la presión de oxígeno a nivel del alveolo, la que conocemos como P alveolar o P sub A minúscula de oxígeno, de O2, vemos que alcanza una concentración de unos 100 milímetros de mercurio. Si bien estos 100 milímetros de mercurio de oxígeno se encuentran disponibles para su difusión, existe una gran heterogeneidad entre el grado de vascularización y el grado de ventilación en las diferentes regiones pulmonares.
Dicha heterogeneidad es lo que englobamos dentro del concepto de cociente ventilación-perfusión, un cociente que tiene una distribución muy amplia, campaniforme y que alcanza un valor promedio de aproximadamente 0,9. Si trasladamos la corrección de este cociente ventilación-perfusión, el valor de presión arterial de oxígeno a nivel alveolar es de unos 90 milímetros de mercurio. Estos 90 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno son los valores que encontraremos en las mediciones de gasometría arterial determinadas en clínica mediante la obtención directa de una muestra de sangre arterial. Podemos ver que, por lo tanto, desde su origen en la fuente, en la presión atmosférica, existe una enorme caída en la concentración de oxígeno previamente al contacto con el tercer y último compartimento que consideramos, la mitocondria. La actividad metabólica en estas mitocondrias va a ser enormemente variable en función de cada uno de los tejidos y el momento en el que se encuentre, de forma que nos encontramos frente a diferentes perfiles en la caída de concentración de oxígeno. A partir de este punto, la unificación de las vénulas en vasos venosos de cada vez mayor calibre permite alcanzar una concentración en la sangre venosa que alcanza un valor promedio de unos 40 milímetros de mercurio, lo que conocemos como P sub V minúsculo. Este valor de 40 milímetros de mercurio se mantendrá durante toda la circulación hasta su llegada al lecho pulmonar, donde podrá intercambiarse con mezcla gaseosa con una mayor concentración de oxígeno. Nos encontramos, por lo tanto, con diferentes conceptos. El primero de ellos es el de saturación de oxígeno, que hace referencia al porcentaje de ocupación de los diferentes puntos de unión del oxígeno a la molécula de hemoglobina. Dicha saturación de oxígeno puede ser determinada a nivel clínico de forma continua y muy accesible, si bien con una escasa precisión. Dicha determinación se basa en el análisis de los diferentes espectros de absorción de la desoxi y oxihemoglobina en función de la concentración de oxígeno presente. El segundo concepto es el de presión parcial de oxígeno, al que ya hemos hecho referencia cuando hablábamos de la gasometría arterial. Dicha gasometría necesita de un aparataje, un instrumental no siempre disponible, pero es una medida de una alta precisión. Desafortunadamente, las limitaciones técnicas o metodológicas normalmente limitan los datos de presión parcial de oxígeno en gasometría arterial a una muestra obtenida puntualmente y no de manera continua, a diferencia de la gasometría a la que hacíamos referencia anteriormente. El último factor es la concentración arterial de oxígeno y que es un reflejo de la concentración del transportador, en este caso de la hemoglobina, en sangre arterial. Tanto la saturación como la presión parcial de oxígeno tienen un carácter empírico, es decir, podemos cuantificarlo y medirlo directamente. Sin embargo, no es así en el caso de la concentración arterial, ya que necesitamos calcularla. Ello es debido a que el oxígeno puede encontrarse en la sangre en dos compartimentos distintos. El primero, minoritario, es el oxígeno plasmático, el oxígeno directamente disuelto en plasma y cuya concentración es función de la presión parcial de oxígeno y de la solubilidad del oxígeno en el plasma, que tan solo es de un 3%, es decir, 3 mililitros por litro de sangre. El compartimento de oxígeno unido a la hemoglobina es con diferencia el más importante y va a depender de una serie de factores. En primer lugar, la concentración del transportador, la hemoglobina. En segundo lugar, el nivel de saturación, de ocupación de los diferentes puntos de la hemoglobina por el oxígeno. Y en tercer y último lugar, por la capacidad neta de transporte de oxígeno por el transportador. Dichos parámetros en situaciones fisiológicas permiten alcanzar una concentración de unos 207 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Por lo tanto, en total, la concentración arterial de oxígeno alcanza unos 210 mililitros por litro de sangre, que curiosamente constituye un 21%. Vemos, por lo tanto, que pese a la caída en la concentración de oxígeno a lo largo del recorrido que hemos estado viendo anteriormente, conseguimos una concentración arterial similar a la que teníamos en la fuente, en la presión atmosférica.
Podemos preguntarnos cómo podemos utilizar toda esta información de una manera coherente y práctica para poder evaluar las necesidades y el estado de un individuo en cada momento. Para ello podemos utilizar un único esquema en el que representemos estos parámetros que hemos considerado anteriormente, un eje de abscisas con un doble eje de ordenadas donde representaremos los valores de cada uno. En uno de los ejes de ordenadas tendremos la saturación arterial de oxígeno en porcentaje, en abscisas la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio y por último en el eje de ordenadas de la derecha la concentración arterial de oxígeno en mililitros de oxígeno por litro de sangre. En este esquema añadimos el comportamiento de disociación del oxígeno de la hemoglobina como parámetro fundamental en este transporte y a continuación añadimos los valores de estos parámetros en condiciones fisiológicas. Recordemos que los niveles de presión parcial de oxígeno están en condiciones fisiológicas ligeramente por debajo de los 100 milímetros de mercurio y eso se corresponde con unos porcentajes de saturación entre el 98 y 99%. Por último, recordamos que la presión parcial de sangre venosa de oxígeno está en torno a unos 40 mililitros de mercurio y lo trasladamos a nuestra gráfica. No obstante, hay ligeras variaciones en los valores funcionales de estos parámetros, por lo cual podemos considerar como fisiológico un rango en torno al 95% de saturación. Podemos considerar gráficamente como cantidad neta de oxígeno transportado el área bajo la curva entre los puntos más altos y más bajo de esos dos segmentos seleccionados, es decir, entre la presión arterial y la presión venosa de oxígeno. Veamos ahora cómo podemos aplicar esta resolución gráfica a un paciente a una situación clínica determinada. En el primer caso tenemos un paciente al que denominamos cianótico, un paciente con una dificultad respiratoria, con un grado de prostración muy acusado y sobre todo con una coloración en las mucosas azulada, de ahí su denominación. La valoración clínica de los datos de este paciente nos arrojan unos niveles de saturación de tan solo un 80% y una concentración arterial de oxígeno muy baja, del orden de unos 50 milímetros de mercurio. Si trasladamos estos parámetros a nuestra gráfica y calculamos el área bajo la curva entre estos dos puntos, nos encontramos con que dicho área es muy baja, es decir, la cantidad neta de oxígeno transportado es muy escasa. Si a continuación aplicamos los parámetros obtenidos experimentalmente en este paciente y calculamos la concentración arterial de oxígeno, nos encontramos con que el valor que alcanza es de unos 166 milímetros de oxígeno por litro de sangre. Este paciente, por lo tanto, es claramente hipoxémico. Paralelamente nos encontramos con otro paciente que presenta también una clara dificultad para realizar esfuerzo, si bien no tiene problemas o dificultades respiratorias. A diferencia del paciente anterior, este paciente presenta una coloración muy escasa, muy clara de sus mucosas, por lo que le denominamos paciente anémico. Los datos analíticos de este paciente nos arrojan unos niveles de saturación normales, en torno al 97%, y una presión arterial de oxígeno en torno a 90 milímetros de mercurio, por lo tanto dentro de la normalidad. Si a continuación calculamos la concentración arterial de oxígeno en este paciente anémico, vemos que a partir de los datos clínicos que arrojan una concentración de hemoglobina de tan solo 7 gramos por decilitro, vemos que la concentración arterial es de tan solo 94 mililitros de oxígeno por litro de sangre en el mismo. Es más, en términos comparativos, el grado de hipoxemia en este paciente anémico es muy superior a la del paciente cianótico que veíamos en primer lugar. A continuación, nos planteamos cuál podría ser la aproximación terapéutica más adecuada en cada uno de los casos. La primera herramienta metodológica más simple para abordar un caso de falta de oxígeno es la utilización de oxígeno medicinal. Pero veamos qué ocurre si nosotros suministramos oxígeno medicinal al paciente anémico. Pese a que la administración de oxígeno medicinal consigue incrementar la presión de oxígeno en el alveolo,
el hecho de que la curva de disociación de la hemoglobina se encuentre en sus niveles de saturación, en su plató, impide que nosotros podamos obtener un incremento significativo en los niveles de concentración arterial de oxígeno. Sin embargo, la administración de oxígeno medicinal al paciente cianótico consigue enriquecer la mezcla que respira y solventar en parte los problemas de dificultades respiratorias causa de esta cianosis. Conseguimos alcanzar, por tanto, unos niveles de presión parcial de oxígeno en el alveolo próximos a los normales, unos 100 milímetros de mercurio. Podemos ver un gran incremento en el área bajo la curva, lo cual implica un incremento en el oxígeno transportado, y de hecho los valores de concentración arterial en sangre alcanzan valores funcionales, en torno a esos 210 mililitros por litro de sangre. En el caso del paciente anémico hemos visto que el oxígeno medicinal no nos resolvía el problema y solo nos queda incrementar la concentración del transportador, es decir, mediante la aplicación de transfusiones de sangre, con lo cual conseguiremos de manera progresiva alcanzar niveles de concentración arterial cada vez más elevados. Vemos, por lo tanto, que podemos aunar los tres parámetros fundamentales en un único elemento que nos permitirá, de una forma relativamente simple, recordar cuál es la incidencia de cada uno de ellos, valorar la situación de un determinado paciente y tomar decisiones para poder resolver problemas o desviaciones fisiopatológicas.